Qué bien se ve usted. Dice el libro de los Salmos que el Señor nos hermosea con la salvación. Y la salvación se proyecta a través de nuestro rostro y a través de la sonrisa que usted tiene, muestra que dentro de su corazón hay un Señor y un Salvador y que Él está vivo. Bendito sea el nombre de Él. Él lo hace posible. Bien, en la Biblia tenemos relatadas historias de personas que fueron muy sobresalientes en algo de manera específica. Por ejemplo, tenemos en la Biblia como una de las personas sobresalientes a Abraham, que fue el hombre de mayor fe que ha existido en el planeta Tierra. Hay muchas personas que tuvieron fe, pero a él se le acreditó el título de el padre de la fe. Y el nivel de fe y la calidad de fe y la cantidad de fe que Abraham tuvo le llevaron a poseer este nombre. Tenemos en la Biblia a la persona que antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera fue la más sabia, se llamó Salomón. Y fue antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, porque cuando Jesús nació, ya Salomón pasó a ser el número 2. Ya hubo alguien que es más sabio que Salomón. Incluso el Señor Jesús habló de Salomón y luego dijo: he aquí más que Salomón en este lugar. Por si quedara duda, Él es más sabio que cualquier sabio. Amén. Tenemos en la Escritura el registro del hombre más alto que ha vivido en el planeta Tierra, un hombre llamado Goliat, con 2 metros 90 centímetros aproximadamente. El libro de los récords de Guinness menciona un hombre que llegó a medir 2,72 y está considerado el hombre más alto, y sin lugar a dudas de los registros contemporáneos lo es. Pero Goliat es un hombre que sobrepasa o sobrepasó físicamente en estatura a este otro. Además que el hombre al que el récord de Guinness o los récords de Guinness se refiere tuvo una deformación que no le llevó a ser precisamente un campeón de la lucha, sino un hombre deforme que murió prematuramente a causa precisamente de esta deformación. La Escritura nos presenta a Goliat como un paladín, un hombre alto, un hombre fuerte y un hombre que parecía invencible hasta que llegó el que le encontró la medida. Yo no sé si usted sepa, pero usted es un David de Dios, y no habrá Goliat en el nombre de Cristo que se le pare, porque usted tiene en Dios la capacidad, el poder, la estrategia, la unción y el respaldo de derribar y vencer a cualquier gigante que se le plante. Tenemos en la Escritura también la historia de la mujer que, ¿cómo decirlo?, siendo la mayor, dio a luz. En los registros contemporáneos se encuentra una mujer de la India que a la edad de 72 años fue madre. Todas las que tienen más de 60 digan: tengo esperanza. Pero la Biblia menciona que Sara dio a luz teniendo 90. Solo un milagro. Solo un milagro. Pero Dios hace milagros. Y sin embargo, entre estas historias hay una que a algunos nos llama la atención por tratarse del hombre más fuerte que ha vivido sobre el planeta Tierra. Y usted sabe a quién nos referimos: a Sansón. Así que si trajo Biblia, le voy a suplicar que ubique en ella el capítulo 13 del libro de Jueces. Vamos a reflexionar sobre esta historia.
capítulo 13 del libro de Jueces, los primeros 14 versículos nos relatan el origen de la historia de este paladín, de este campeón. Dice la Biblia así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás. ¿Cuántos saben que Dios hace milagros? Y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa al Señor y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido no estaba con ella, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel del Señor respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. En esta mañana Dios ha puesto en mi corazón una palabra para compartir con usted sobre el tema: el desafío de la paternidad. La historia de Sansón comienza con sus padres. ¿Cuántos saben que usted y yo no somos el producto de la evolución ni de la casualidad, sino de un perfecto proyecto que nació en el corazón de Dios? Me maravilla leer como David en el Salmo 139 escribe: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Luego le añade: cuán profundos son, Dios, oh Dios, tus pensamientos. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Estamos aquí porque el Dios de los cielos nos creó. Somos producto de la planeación, la creación y la ejecución del Dios Todopoderoso. Y Él usó a nuestros padres para que usted y yo aterrizáramos en este planeta Tierra. ¿Cuántos bendicen a Dios por sus papás?
Tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Seguro que sí. En las escrituras, las mujeres tienen un papel sumamente relevante. En esta ocasión, el ángel fue enviado por Dios y 2 ocasiones se presentó con la mujer. ¿Por qué Dios escogió revelarse a la mujer y no al hombre? ¿Por qué Dios escogió revelarse a quien habría de ser la madre y no al padre? En otras ocasiones vemos que la visitación fue con el futuro papá, como en el caso de Zacarías, quien llegaría a ser el padre de Juan el Bautista. A él se le anunció que su mujer habría de concebir y de dar a luz. Pero en esta ocasión vemos que a Dios le place enviar al ángel a la mujer. Y algo que usted y yo necesitamos recordar permanentemente es el lugar que en la Biblia y en el corazón de Dios las mujeres tienen. Algo que necesitamos tener presente de manera permanente es que la mujer, como vaso más frágil, fue lo último que Dios creó, porque siempre se deja lo mejor para el final. A Dios le plació concluir su creación con la dama. Él quiso, como que había terminado de haber hecho al hombre, y después de que lo hizo dijo: creo que puedo hacer algo mejor. Y ¡prum!, salió aquello que fue el deleite de los ojos de Adán, aquella que fue llamada por Adán varona, porque del varón fue tomada, y que a Dios le ha placido darle un sitio único, exclusivo en su corazón y en la historia de las escrituras. El lugar que Dios le ha dado a la mujer es un lugar privilegiado, algo que vale la pena, hermosa hija del Señor, que usted en esta mañana recuerde y lo defienda de manera permanente. Es que usted es única, usted no es cualquier cosa, usted es una princesa de Dios. Dios la hizo con inteligencia, con sabiduría, y puso en usted el soplo de su espíritu. Cuando Dios la creó, se lució. Yo le digo en el nombre de Cristo: no permita que nadie la menosprecie, no permita que nadie la haga menos, no permita que nadie la aplaste, no permita que nadie la humille, porque el que la creó la puso arriba y no abajo. Usted es especial, hija del Altísimo. Usted es especial, doncella de Dios. Usted es especial, princesa de mi Padre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por las mujeres? Sin embargo, no se me pongan nerviosas. Usted confíe. Por alguna razón, el Espíritu Santo dirige nuestra atención no a la madre de Sansón, sino a su padre. Tan es así que sabemos que el papá de Sansón se llamó Manoa, pero no sabemos cómo se llamó la mamá de Sansón.
En toda la Biblia no existe el dato biográfico del nombre de la mamá de Sansón. Sansón sabía cómo se llamaba su papá y Manoa sabía cómo se llamaba su esposa, pero a nosotros no nos fue dado el conocer su nombre. No hay tal registro en la Biblia. Por lo cual, debo entender que el sitio de la mujer en la Biblia y a los ojos de Dios está claro y bien establecido. Pero de lo que el Espíritu Santo está tratando a través del mensaje que Él ha puesto en mi corazón en esta mañana, es de, abra su corazón y sus oídos, es de empoderar al varón y proyectarlo al lugar donde el Señor quiere que esté. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo está despertando el corazón de los varones. El Espíritu Santo está sacudiendo a los hombres y les está diciendo: hijo, levántate, toma tu lugar. Es tiempo que realices la acción, el papel por el cual yo te hice nacer. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Y cuántos varones dicen amén? Amén. En este proceso divino mediante el cual el Espíritu Santo le da al varón el lugar que nunca debía perder, yo observo 5 principios que Manoa nos aporta. ¿Están preparados? Primer principio: el propósito en la vida de Manoa fue ser padre. Abra su corazón. El nombre de Manoa aparece solamente en Jueces capítulo 13. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia, salvo en el capítulo 16 de Jueces, donde menciona la muerte de Sansón y que fue sepultado en donde había sido sepultado su padre. Solamente para eso vuelve a mencionarse el nombre de Manoa. Pero Manoa como persona viva solo se menciona en Jueces 13 y una única excepción está en el capítulo 16. ¿Cuál es el mensaje de esto? La razón por la que Manoa nació fue para ser padre. Padre de un hijo especial. Abra su corazón, yo creo que hay algo de parte de Dios en esta hora. Muchos encontramos en la paternidad el gran propósito por el que nacimos. Mire, algo que debo recordarles lo siguiente, hombres: las vidas en las que mejor y más influimos son las vidas de nuestros hijos. Por supuesto que podemos influir e influimos en otras personas, pero en quienes somos determinantes es en nuestros hijos. Para nuestros hijos, nuestra vida es la número 1. Yo anhelo que Dios nos dé la gracia de poder ser exitosos en tan glorioso y tan trascendental propósito. Si la paternidad tiene tal relevancia, ¿por qué a veces los padres soslayamos el hecho de ser padre a algo de relleno cuando es algo prioritario? ¿Por qué si la paternidad forma, educa, apodera, determina tantos elementos en los hijos, podemos haber padres
que rehuimos a la paternidad o la vemos de manera equivocada como una amenaza contra nuestro egoísmo y nuestra individualidad. Cuando finalmente en la paternidad disfrutamos de uno de los amores más puros, más hermosos y más limpios, el amor de nuestros hijos. Cuando Dios quiso revelarse a nosotros a través de Jesús, Él pudo haberlo hecho con tantos nombres, pero Él eligió uno: Padre. Porque la paternidad sigue siendo la gran necesidad que cada ser humano tenemos. Mire, no importa la edad que tengamos, la paternidad es una necesidad. En esta casa hay personas en esta casa que son mayores que yo en edad, pero me reconocen como su padre. Porque la paternidad no tiene que ver con edad, tiene que ver con una gracia, una autoridad y un espíritu que fluye. El primer principio es este: los que somos hombres no toreemos la paternidad eluyéndola, evitándola de nuestra vida, más bien enfrentémosla sabiendo que de Dios tenemos gracia, de Dios tenemos ayuda para poder sacar avante tan enorme responsabilidad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Segundo principio: el carácter es vital. Manoah es un nombre que significa descanso y significa pacífico. Descanso y pacífico significa Manoah. Por supuesto que el nombre describe el carácter del individuo que lo porta. Manoah era un hombre pacífico. Manoah era un hombre pacífico. Ese era su carácter. Es decir, a Dios le plació que el padre del hombre más fuerte del mundo fuera un hombre pacífico. A Dios le plació que el padre del hombre que él había destinado para hacer la guerra a los filisteos fuera un hombre pacífico. Porque el equilibrio en el carácter es una necesidad. Yo quiero decir esto: las mujeres necesitan hombres pacíficos. Los hijos necesitan padres pacíficos. La sociedad requiere personas pacíficas. No se confunda. Pacífico no es sinónimo de indiferente, de apático, ni de inactivo. Pacífico es alguien con el carácter controlado y que no se caracteriza por la agresión. ¿Sabe que el Señor ama de manera especial a los pacíficos? Fíjese que exacto, nuestro Señor Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué interesante, porque dentro de las bienaventuranzas, cada aspecto que el Señor pondera tiene que ver con una bendición. Pero en el caso de los pacificadores, por ejemplo, Él dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza da la posibilidad de ver. Pero al hablar acerca de los pacíficos, Él dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un pacificador proyecta el corazón de su padre. No, usted no captó esto. Dije que un pacificador
proyecta el corazón de su padre. Por eso dice, serán llamados hijos de Dios. El carácter pacífico proyecta que nuestro Padre es paz. Es el príncipe de la paz. Pero además yo creo que Dios ama a los pacificadores, porque cuando Dios le dio a David la bendición de ser padre del hijo que engendró en Betsabé, le llamó Salomón. Y es muy interesante lo que dice la escritura. Quiero leerle 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. ¿Qué significa Salomón? Pacífico. Y luego dice a continuación, al cual amó el Señor. Dios ama a los pacíficos. El reino de Salomón, los 40 años que él reinó, se caracterizaron por la paz. El reino de David fue tumultuoso, se caracterizó por la victoria, pero hubo golpes de estado, sublevaciones. Absalón se sublevó, luego Adonías, fue complicado, fue conflictivo. Salomón tuvo un reino de paz, fue pacífico, y dice la Biblia que el Señor lo amó. Querido varón, que te caracterizas por ser de mucho carácter, usa tu carácter para controlarte. Usa tu carácter para no agredir. Usa tu carácter para no asustar a tus hijos. Usa tu carácter para no intimidar a tu esposa. Usa tu carácter para controlar tu temperamento. Querido varón, que te sientes muy hombre, usa tu hombría para controlarte y para permitir que el Espíritu Santo tenga la autoridad y el señorío en tu vida. El carácter no es un artículo de decoración. El carácter es un artículo de primera necesidad, porque es la manera en la que reaccionamos, es como reaccionamos ante las diversas situaciones. La manera común en cómo reaccionamos es carácter. Yo quiero decirte, varón, que el Espíritu Santo está trabajando con tu carácter y con el mío. Él se está metiendo con esas puntas, con esas astillas que hieren, que ofenden, que lastiman, y las está limando, las está cortando, las está mochando. Y Él va a hacer de ti y de mí personas mansas, apacibles, controladas, sabias para la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? Bendiga al Señor en esta mañana, porque Él es bueno. Amén. Tercer principio, la respuesta de Manoa. Cuando el ángel se presenta con la mujer va corriendo con el esposo, le platica lo que acaba de pasarle. ¿Qué haría usted si su esposa llega con una notición así? Me visitó un ángel y me dijo que vas a ser papá. Ay, ay, ay. No sé qué haríamos nosotros, pero la Biblia nos registra lo que hizo Manoa. Manoa dice que cuando recibió esa noticia, lo que hizo fue orar. Fue lo que hizo. Mire, lamentablemente no son muchos los hombres que oran, pero la Biblia dice en Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho.
como que el hombre que ora sabe que su oración no es chata, no es inerte, no es una pérdida de tiempo y no es una manera de excluirse de sus responsabilidades. La oración del justo puede, y puede mucho. La oración de Manoah está contenida en el versículo 8. Dice el versículo 8: entonces oró Manoah al Señor y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Sabe, además de esta oración, cuántas veces en el libro de Jueces se habla de la oración? Además de esta oración, ¿cuántas veces en el libro de Jueces se menciona la oración? Ni una. Es la única oración en todo el libro de Jueces. Escuche bien. Esta es la única oración en todo un libro de la Biblia. Y en el libro que describe la situación más crítica del pueblo de Israel, porque era una situación de ciclo de crisis, de pecado, de juicio, de arrepentimiento, de intervención de Dios, de salvación y otra vez de pecado, y el juicio volvía. Y en ese ciclo, la única vez que la Biblia menciona en el libro de Jueces la oración es aquí. ¿Qué me enseña? La única vez que alguien ora en Jueces, ora por su hijo. Jueces describe un panorama caótico en Israel. Había un montón de enemigos que estaban dándole en la torre al pueblo. Y el pueblo, dice la Biblia, que buscaba a Dios en la situación de crisis. Pero la única oración registrada, la única en el libro de Jueces, es esta: cuando un padre está orando por su hijo. ¿Cuántos papás oran por sus hijos? No, yo pregunto en serio. No, pero en serio. ¿Cuántos? Yo sí oro por mis hijos, de verdad. Cuando creo que mis hijos han tomado decisiones equivocadas, mi arma para ayudarlos es la oración. Porque hubo un tiempo en el que ellos eran pequeños. Yo tenía otra arma. A estos dos preciosos me los zumbé bien y bonito. Los discipliné físicamente muchas veces, pero lo hice como creo que la Biblia dice que debemos hacerlo: sin ira, sin gritos y con amor. Y yo pienso que no me tienen rencor, ¿o sí? No. Es su momento de sacar todo lo que está allá adentro. ¿Te dañé, hija, a través de la disciplina física? No. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando disciplinamos físicamente a nuestros hijos pequeños, pero lo hacemos como la Biblia dice, eso es una bendición para los hijos. Pero llega un momento en el que yo determiné, cuando mis hijos cumplan 13 años, es la última vez que yo los disciplino físicamente. Y a los 13 años yo no volví a tocarlos en disciplina física. Usamos otras maneras, pero al paso del tiempo, ya uno dice: ¿y ahora qué hago? Ahora oras. Ahora tienes el recurso de la oración. Y allí, cuando uno se ve impotente como padre, cuando uno piensa que qué va a pasar, cuando la inseguridad nos rodea,
entonces uno se humilla en la presencia de Dios, uno ruega a Dios, uno suplica a Dios, y entonces hemos visto no sé cuántas ocasiones la maravillosa mano de Dios moverse a favor de nuestros hijos. Porque algo que debo decirles, que Dios no solo escucha, pero Él responde a las oraciones que los padres hacemos a nuestro Dios. Él es bueno y Él responde. Pienso que ante el desafío de la paternidad, lo que inicialmente debemos hacer los padres es rogar a Dios por sabiduría. No sé cuántos confrontados con nuestras ineptitudes, con nuestra ineficacia, doblamos nuestra rodilla delante del Señor para rogar gracia y sabiduría. Es decir, no solamente oramos por nuestros hijos, sino oramos por nosotros como padres, para que seamos eficientes en el trabajo que Dios nos ha delegado. No solo oramos porque Dios nos libre, oramos porque Dios nos libre de lo malo y podamos ser asertivos en el trabajo que Dios nos ha dado a desempeñar. No solo oramos porque Dios les dé sabiduría en la toma de decisiones, pero oramos porque nos haga como padres sabios, y las decisiones que tomemos no los dañen, no los afecten, no los hieran o los sanen, y el Señor intervenga en su favor por ellos. Dios no quiso que la oración fuera una herramienta ocasional, sino un instrumento diario. Él no quiso que la oración fuera vista por los hombres como algo que estaría bueno que de vez en cuando realizáramos, sino como una compañera de vida. La oración, usted y yo debemos aprender que es esencialmente imprescindible. Si Jesús tuvo que orar, usted y yo tenemos que orar. Si Moisés tuvo que orar, usted y yo tenemos que orar. Si David tuvo que orar, usted y yo tenemos que orar. Si Abraham tuvo que orar, ¿por qué piensa que usted no necesita la oración? Le estoy hablando a usted, hombre, varón masculino. Porque con frecuencia las mujeres no se les necesita insistir tanto. Pero nosotros tenemos a veces una cabeza que bien valdría la pena que nos dijeran cabezones. Y no por ser yucatecos. Nos cuesta trabajo depender de Dios. Hemos aprendido a ser independientes. Pero aunque independientes de los hombres, nunca sea independiente de Dios. Vea a Dios siempre como el Padre al cual acude, como el Padre del cual requiere, como el Padre ante el cual se humilla, como el Padre ante el cual se arrodilla y del cual recibe la gracia para tener una paternidad eficiente. Dios nos dé la ayuda para recibir esta verdad. Cuarto principio. Manoah hace las preguntas adecuadas. Hay dos preguntas que él hace y una que no hace. Él pregunta el cómo y el qué, y nunca pregunta el por qué. Otra vez, Manoah pregunta el cómo y el qué, pero nunca pregunta el por qué. Y lamentablemente muchas de las ocasiones en las que le preguntamos a Dios nos vamos por el por qué. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué permitiste que suceda? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y la única oración que Dios no contesta es ¿por qué? Pero Manoah preguntó el cómo y el qué, y Dios respondió al cómo y el qué. Vea las preguntas de Manoah conmigo. Verso 12. ¿Cómo
debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Yo veo que ante el anuncio de que Manoah va a ser padre, el gozo de la paternidad, que no deja de estar presente, es eclipsado por la responsabilidad que la paternidad implica. Y de pronto Manoah, ante el desafío de saber que el niño que va a nacer es especial, en lugar de quedarse con la alegría de la buena noticia, se humilla ante Dios porque necesita instrucciones. Y las instrucciones las busca, las pide y las solicita de aquel que puede dárnosla y aquel que puede enseñarnos la mejor forma de educar y de formar a nuestros tesoros. ¿Quién nos dijo que criar buenos hijos es una tarea sencilla? ¿Quién nos mintió diciéndonos que un buen hijo es aquel que termina una carrera y logra un buen desarrollo profesional? Porque con frecuencia los padres sienten que su mayor orgullo es cuando el hijo le entrega el título, aunque su vida moral, espiritual, esté destrozada, el título pareciera valer más que el ser humano que lo porta. Cuando no separamos qué hacer, cuando no sepamos qué hacer, preguntemos al que sí sabe, al Señor. Y Manoah le preguntó al Señor por la manera en la que el niño debía vivir. ¿Por qué? Porque no toda manera de vivir es adecuada. Dirigir a nuestros hijos es un desafío enorme para el que usualmente no sabemos cómo reaccionar. Preguntémosle con humildad al Señor: ¿cómo debo educar a mi hijo? ¿Qué debo hacer como padre? ¿Sabe cuál es considerada la mayor epidemia de Asia en el día de hoy? La mayor epidemia de Asia en el día de hoy es la miopía. Se considera una epidemia. ¿Sabe que hace 20 años el 35% de la población de Corea del Sur era miope? Hoy el 65% de toda la población. Pero escuche, el 90% de todos los estudiantes universitarios son miopes. Y del 90%, entre el 10 y el 20% tienen una miopía grave que los va a dejar ciegos. Este problema no está restringido a Corea del Sur, tiene que ver con Japón, tiene que ver con China, tiene que ver con Asia. Es un asunto que ha puesto en alerta al mundo. Por supuesto que se ha buscado encontrar las razones de este problema, y lo primero que se ha encontrado es que no es genético. Porque la gran mayoría de las personas que hoy son miopes en Asia, sus papás no lo fueron, sus abuelos no lo fueron. ¿A qué se debe ese problema? Se han encontrado dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con que los niños
que van a la escuela, los niños que están en edad escolar hacia arriba, pasan la mayor parte del tiempo en lugares cerrados. Y hoy se sabe que la miopía está relacionada con lugares donde no entra la luz natural. Que una manera para que en un niño se contrarreste este problema, se prevenga, tiene que ver con la exposición a la luz solar. Pero lo segundo tiene que ver con el uso de dispositivos móviles. Entiéndase, celulares y tabletas. Se han realizado diferentes estudios hoy y es un hecho que el uso excesivo de dispositivos móviles genera las siguientes consecuencias. Número 1, los niños están sobreestimulados por el uso de estos dispositivos móviles y esta sobreestimulación virtual produce que la realidad les parezca aburrida y lenta. Por supuesto que metidos en el iPad con un juego vertiginoso y luego regresan a la realidad que nada tiene que ver con esa velocidad, el contraste llega a ser complicado de manejar. Por eso hay muchos niños que tienen la tendencia a mostrar aburrimiento si no están conectados en un iPad o en un celular. 2, segunda consecuencia, los dispositivos afectan la atención de los niños. Los niños que están constantemente conectados con el celular o con el iPad se vuelven distraídos. Pierden la capacidad de estar enfocados, atentos. Yo me pregunto cómo será la iglesia que se pastoreará en 20 años, cuando esa generación está expuesta a un mensaje en la congregación. Si hoy aguantamos 1 hora de mensaje, ¿aguantarán 10 minutos? 3, tercera consecuencia, activa la dopamina del cerebro, es decir, crea adicción. Es el mismo efecto que genera el consumir alcohol, cocaína o tabaco. Lo que sucede con el efecto que genera el estar en constante percepción con el aparato es que nos genera dopamina. Y esa dopamina, que es un neurotransmisor, da la sensación de bienestar, de euforia, de motivación. Y sabe, así es como nacen todas las adicciones y las compulsiones. Cuarta consecuencia, se pierde el autocontrol. Poseer un mayor autocontrol nos vuelve en adultos con mejores trabajos, más amigos, con mayor grado de salud, entre otros factores. Pero una persona que está constantemente pegada al celular y a la tableta pierde el autocontrol. Son personas que les cuesta mucho trabajo controlarse. Quinta consecuencia, se descansa menos por la noche. Hay muchos que semidormidos responden mensajes de WhatsApp. Otros se duermen hasta altas horas de la noche por estar conectados. Por un tiempo la pastora le recogía a Hepzibah y a Halbert los celulares en la noche para que en la noche durmieran y no estuvieran con la tentación de estar conectados. Consideren. Según sugiere la Academia Americana de Pediatría,
En niños de 3 a 5 años se recomienda una hora al día en el uso de pantallas interactivas. Repito, de 3 a 5 años, la Academia Americana de Pediatría sugiere que sea una hora de uso en pantallas interactivas. En niños que van de 6 años a los 18, se sugiere que no sean más de 2 horas al día. La misma Academia Americana de Pediatría ofrece las siguientes estadísticas. En promedio, los niños de 8 a 10 años pasan casi 8 horas diarias conectados a una variedad de medios. Y los adolescentes pasan más de 11 horas diarias. Considérelo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como padres? Ahora, no se resigne a tener un hijo o una hija miope por el uso excesivo del dispositivo. El problema es la adicción que le va a generar, la dependencia. Y es que, pastor, se entretiene también. Es que si lo viera, claro, déjeme decirle, su esposo se entretiene con el cigarro, su hijo se entretiene con el iPad. Es lo mismo. Se llaman adicciones y uno debe evitarlas. Cuando yo estaba considerando esto dije, ah, caray, ¿y yo cómo ando? Porque esto no tiene que ver solo con los niños. ¿En qué medida el tiempo que yo dedico a checar el celular muestra que soy un adicto? ¿Con qué frecuencia lo hago? ¿O con qué frecuencia lo hace usted? Porque hay quienes lo primero que están anhelando, algunos al salir a este lugar, es checar su celular. Esa risa nerviosa me indica que le pegué. Ya les anda por ver qué pasó, qué dice el WhatsAppeo, el Facebookeo o cualquier otro feo. A ver qué onda. Escuche esto. Ofrecemos los dispositivos a los niños para distraerles, en vez de enseñarles a autocontrolarse y a tranquilizarse. Usamos el iPad para dejar de oírles, pero en cuanto desaparece el iPad, el problema surge de nuevo. Los niños juegan plantas y zombies de camino en el coche, de camino al colegio para que no molesten, pero los niños no necesitan eso. Necesitan tiempo para soñar despiertos, abordar ansiedades y compartirlas con los padres. Ahí se lo dejo. Y voy al último, al quinto principio. Y el quinto principio es: escucha y obedece las instrucciones del Señor. Manoah ora y Dios en su gracia le responde. Y lo que Dios le responde a Manoah es identidad y propósito. En el versículo 5, a la mitad, dice la escritura: porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Yo subrayé en mi Biblia: será y comenzará, será y comenzará. Es decir, Dios sabe quiénes son nuestros hijos antes de que nazcan. Yo quiero decirle algo: nuestros hijos, estos preciosos tesoros que uno ama con todo el corazón, nacieron con el propósito de Dios. Nuestros hijos no son accidentes, son personas que nacieron en la mente de Dios primero, y que a Dios le plació aterrizarlos en el planeta Tierra. El ángel le dijo:
será, pero también comenzará a liberar a Israel de manos de los filisteos. Nuestros niños nacen con propósito, nacen con una tarea para realizar. Ellos son diferentes que nosotros. Ellos no van a hacer lo que a nosotros Dios nos ha delegado hacer, la chamba suya como padre suya, pero Dios les ha dado a ellos como hijos su propia chamba. Ellos tienen su propio propósito, son personas únicas, especiales, y para algo nacieron en esta tierra. Y yo quiero que usted abrace en su corazón que su hijo, que su hija nació con el propósito de Dios para su vida. Y aunque pareciera que todo está en contra, Dios dice: tu hijo, tu hija tiene propósito. Yo lo hice nacer. Está en mis planes hacer una obra extraordinaria con él, una obra extraordinaria con ella. Y aunque pareciera que se baja del monte una gran bola de nieve, que cuando llega usted parece que su dimensión es enorme, yo le digo en el nombre de Jesús, usted se para frente a esa bola de nieve y le dice: yo declaro en el nombre de Jesús que contra mi hijo, contra mi hija, tú no tienes poder, porque mi hijo, mi hija nació con el propósito de Dios. Dios le dijo que sería nazareo, no nazareno. Jesús fue nazareno, porque aunque no nació en Nazaret, nació en Belén, se crió en Nazaret. Entonces él fue nazareno. Pero Sansón fue nazareo, porque nació con un voto determinado por Dios. El voto de excluir el vino, el voto de excluir el tocar cuerpo muerto, el voto de excluir cortar su cabellera. Era un voto de consagración. Hay padres que creen que al consagrar a sus hijos y orar por ellos, están haciendo su labor. No se equivoque. La consagración no tiene que ver solo con ellos, tiene que ver contigo y conmigo. Dios le dijo a la mujer: tú vas a ser madre de este hijo especial, ¿ok? Tú te vas a abstener de beber todo lo relacionado con el vino y de comer cosa inmunda. ¿Por qué? ¿Que no es él al que debo consagrar? Sí, pero él no nace del espacio. Él viene de ti. Tú no puedes pensar que vas a tener hijos consagrados si eres un indiferente y un apático. ¿Dónde surge esa idea? Mis hijos son especiales y yo soy especialmente un desastre. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Quieres hijos especiales? Sea una persona especial. Conságrate, busca al Señor. La herencia genética no solo determina el color de ojos, la estatura, el color de la piel. La herencia genética determina predisposiciones, vicios, adicciones, depresión, obesidad, incluso determina defectos y virtudes. Por algo Dios le dijo a la mamá: cuídate tú. Yo no sé en qué medida nosotros tenemos a través de nuestros genes el heredar mucho más que gestos. Veo a Halbert tocando la batería, veo los gestos que hace y estoy viendo a mi papá en él. Mi hijo interactuó tan poco con mi papá, pero ahí están los gestos ahí presentes. Si nunca lo vio,
¿De dónde es? Bueno, lo vio muy poco. ¿De dónde? ¿Lo aprendió? No lo aprendió. Ahí está la herencia genética. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Quieres tener buenos hijos? Sé bueno tú. ¿Quieres tener hijos que no roben? No robes tú. ¿Quieres tener hijos que amen a Dios? Ama tú a Dios. ¿Quieres tener hijos que se la pasen en el camino del Señor toda su vida? No seas un indolente para las cosas de Dios. Toma a Dios en serio. No lo dejes como relleno en tu vida. Mira, lo más importante en la vida es amar a Dios. Pero no amarlo como uno quiere, sino amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Vamos a estar de pie.